poderoso, poderoso. Aleluya. Adoramos al Señor, aleluya. Que Dios bendiga a todos los hermanos, amigos que están ahí conectados a través de las redes sociales. Gloria al Señor, estamos aquí ya reunidos para recibir nuestro discipulado bíblico. Gloria al Señor, hoy, ¿verdad?, con un tema nuevo. Vamos a estar hablando acerca de la Biblia, su origen. Amén. Gloria al Señor, cómo fue que se compiló este maravilloso libro. Amén. Y vamos a utilizar como texto base segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso número 16 en adelante. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16 en adelante. Gloria al Señor. Si usted tiene lápiz, papel allá en su casa, haga sus anotaciones para que usted pueda también ser edificado por la palabra del Señor. Amén. En esta noche. Aleluya. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, verso 17. Si lo tiene, dice amén. Amén. Leemos la poderosa palabra del Señor a la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Señor, gracias por tu palabra bendita, tu palabra poderosa. Rogamos en esta noche, Padre, que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento, que podamos crecer en el conocimiento de tu Hijo Jesús y que podamos ser altamente edificados por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se puede sentar, hermano. Gloria al Señor. Aleluya. En esta noche, ¿verdad?, queremos compartir este tema en nuestro discipulado bíblico. Amén. Aleluya. El tema pasado estuvimos hablando acerca de quién es Dios, ¿verdad? Aleluya. Vimos sus atributos, vimos la forma en la cual Dios se le ha revelado al hombre. Amén. En aquellos estudios que estuvimos dando las pasadas semanas. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y en esta noche, ¿verdad?, vamos a comenzar el tema de la Biblia, porque nosotros tenemos que entender que ese Dios del cual nosotros hablamos pasadas semanas, aleluya, tiene un libro. Amén. Y ese libro es la Biblia. Gloria al Señor. Y dijimos que ella es la revelación perfecta de Dios. Dijimos que Dios particularmente se revela a la vida del ser humano de tres formas. Amén. Aleluya. Y para traer, ¿verdad?, un breve resumen de lo que estuvimos discutiendo, dijimos que el Señor se revela a través de su revelación general o su revelación natural. Amén. Aleluya. Y eso no es otra cosa, ¿verdad?, que Dios revelándose su eterno poder y su deidad mediante las cosas creadas. Cuando nosotros miramos y contemplamos la creación, vemos la evidencia del poder de un Dios invisible, pero que es real. Amén. También dijimos que hay una revelación personal y es, aleluya, mediante el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo trata y redarguye el corazón del hombre y lo ilumina, ¿verdad?, para que pueda entender que hay un llamamiento que el Señor le está haciendo al arrepentimiento para salvación de su alma. Pero por otro lado dijimos también que hay una revelación, y es la revelación de la Escritura. Y eso en la teología se conoce como una revelación perfecta. Amén. Y ya vamos a ver, ¿verdad?, por qué decimos que la Biblia es una revelación perfecta acerca de Dios. Cuando nosotros hablamos de la Biblia, hermanos, tenemos que entender que la Biblia, aleluya, habla acerca de Dios desde su inicio, desde el libro de Génesis hasta el libro del Apocalipsis. Y ahí está contenido todo el carácter de Dios, los propósitos de Dios, su voluntad, cómo es que Dios obra, aleluya, y cuál es el propósito principal, redentor, que Dios tiene separado, ¿verdad?, para la vida del ser humano. Pero la pregunta que nos surge es, aleluya, ¿cómo un Dios tan grande, como un Dios, aleluya, tan poderoso como el que nosotros, ¿verdad?, hemos visto durante esta serie, aleluya, ha escogido que sea a través de un libro llamado la Biblia, amén, aleluya, ¿verdad?, el medio por el cual Él sea revelado perfectamente a la vida del hombre? ¿Cómo es que se compiló este libro? ¿De dónde es que viene este libro llamado Biblia? Amén, aleluya. ¿Y quiénes son los autores detrás de este libro? Gloria al nombre del Señor. Porque usted se encontrará gente en el camino que le dirá que la Biblia es un libro igual que cualquier otro que fue escrito por los hombres. Y sí, es cierto que fue escrito, fue redactado por los hombres. Amén.
Pero vamos a notar un detalle muy, pero muy especial, y es que el autor detrás de esta compilación de libros es el mismo Dios, dictando en muchas ocasiones o inspirando a los escritores para que redactaran este maravilloso libro, para él darse a conocer a los hombres. Gloria al nombre del Señor. Ahora, aleluya, ¿de dónde viene la palabra Biblia? Es importante que nosotros lo podamos entender. ¿De dónde viene la palabra Biblia? La palabra Biblia es una palabra griega, amén, y es la palabra biblión, amén, o biblos, una palabra griega, biblión o libro, amén, o biblos, y su significado original es libros o rollos, ¿ok? Cuando hablamos de Biblia, ese significado original se refiere a libros y se refiere a rollos. Pastor, ¿por qué se refiere a rollos si yo lo que tengo es un libro? Porque la Biblia tal y como nosotros la conocemos hoy no había sido desde el principio compilada de esta manera. ¿Ok? Nosotros tenemos ahora la bendición de tener este libro separado, amén, en diferentes secciones, tiene diferentes capítulos, inclusive tenemos los versículos, ¿verdad?, que los dividen uno del otro, pero la Biblia no siempre fue así, amén, porque, aleluya, hay una razón particular, y es que antes no existía la tecnología que hoy existe, de manera que lo que los hombres de Dios recibían, esa revelación, esa inspiración de Dios, que ellos recibían en cuanto a los propósitos de Dios, en cuanto a quién es Dios, ellos lo tenían que redactar, aleluya, y en primer lugar ellos redactaban los escritos divinos en muchas ocasiones en piedra. Imagínese usted viniendo al templo con un saco de piedra. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Gloria a Dios por la tecnología, ¿verdad? Y que todo ha ido cambiando, ha ido evolucionando. Amén. Y ahora tenemos la Biblia inclusive en nuestros dispositivos. Amén. Y no solamente la tenemos ahí, sino que tenemos cantidad de versiones que nos ayudan a entender mejor la palabra del Señor. Pero no siempre fue así. Y en esta primera parte yo quiero que usted, hermano, tenga una apreciación especial por este libro que nosotros tenemos en nuestras manos. Amén. Porque para llegar a ser lo que hoy es la Biblia, tuvo que pasar diversos procesos a través de la historia. Y como les dije en primer lugar, se escribía en piedra. Luego de ahí siguió evolucionando y se escribía en rollos, se escribía en pergaminos, se escribía, gloria al nombre del Señor, aleluya, en diferentes tipos de materiales. Y la redacción de este libro, hermano, no era cualquier cosa. Era un evento que era bastante difícil, amén, llevarlo a cabo. Gloria al nombre del Señor. De hecho, los que recibieron de Dios esta revelación tenían la grande responsabilidad de escribir exactamente el pensamiento de Dios y no lo que ellos pensaban acerca de Dios. ¿Ok? Ellos tenían una responsabilidad muy grande y era transmitir puramente, exactamente el consejo de Dios, el mensaje de Dios tal y como ellos lo recibieron de Dios. Amén. Así que esa palabra Biblia, amén, en su significado original significa libros o rollos. Ahora, otro dato importante acerca de esto es que si es un solo libro el que yo tengo en mi mano, ¿por qué en el original se describe como muchos libros? Bueno, hermano, simple y sencillamente para poder llegar a esta compilación, diferentes autores escribieron diversos escritos y diversos libros. Así que la Biblia, aunque es un solo libro, se compone de 66 libros. ¿Ok? Aunque la Biblia es un solo libro, este está compuesto de 66 libros. Por eso en el original se le conoce como libros o rollos. Amén. ¿Dudas o preguntas hasta ahí? ¿Dudas o preguntas? Gloria al Señor. Ahora bien, y si usted tiene alguna duda, por favor anótela, ¿verdad? Y al final nosotros la respondemos para tratar de fluir, ya que los hermanos están viendo a través de las redes.
Si usted quizás, ¿verdad?, hace una pregunta, a lo mejor ellos no lo van a escuchar. Amén, pero usted la nota y al final nosotros se la vamos a estar contestando. Gloria al Señor. Ahora bien, ya dijimos que el significado de Biblia es libros o rollos. Ahora la pregunta que sigue es, ¿cómo entonces se formó la Biblia? ¿Cómo se formó la Biblia? Hermano, la Biblia no fue un libro que cayó del cielo, ni que se compiló de la noche a la mañana. La Biblia es un libro que, como dije anteriormente, tuvo que atravesar una serie de procesos a través de la historia para entonces conformarse a lo que hoy nosotros tenemos en nuestras manos. La Biblia, escuche bien, la Biblia se compiló en un periodo de 1500 años aproximadamente. ¿Ok? La Biblia se logró compilar, ¿verdad?, o se fue redactando en un periodo de 1500 años. Amén. Gloria al Señor. Y los autores de cada uno de estos libros fueron cerca de 40 hombres a quienes Dios se les reveló en un periodo de 1500 años para conformar y compilar lo que hoy conocemos como la Biblia. Usted dirá, pastor, ¿y en qué eso es relevante para mi vida? ¿En qué me ayuda yo saber estos datos? Nos ayuda en el sentido de que podemos ver la mano milagrosa de Dios obrando e interviniendo en la vida del ser humano desde el principio en el cual se está redactando la Biblia, y milagrosamente cada uno de estos autores que no se conocían casi entre sí, todos hablaron exactamente en uniformidad del mismo tema. Es el tema de la redención y la salvación del hombre. Mira, hermano, no hay absolutamente ningún otro libro sobre la faz de la tierra que tenga los rasgos o las características que tiene la Biblia. Ni el Corán, ni el Tripitaka de Buda, ni, aleluya, ni ningún otro libro que, ¿verdad?, se proclame que es inspirado por alguna divinidad. Ninguno tiene absolutamente ningún rasgo y característica parecido a la Biblia. ¿Cómo es que en un periodo de 1500 años, hombres que no se conocían entre sí, hablaron todos acerca del mismo tema sin margen de error? Todos describieron a Dios de la misma manera. Todos hablaron acerca de Dios de la misma manera, y ninguno de ellos se equivocaron a la hora de describir el plan y el propósito redentor de Dios. Ninguno. Eso nos habla de que la Biblia, gloria al nombre del Señor, a pesar de que tiene autores escriturales, ¿verdad?, que fueron los que lo escribieron, detrás de cada uno de esos autores hay una mente mayor y superior, y esa mente es la mente de Dios. Es Dios mismo revelándole a los escritores bíblicos, aleluya, el tema principal de la Biblia para que ellos lo desglosaran, aleluya, con toda pureza, con perfección, con inerrancia. Significa que la Biblia no tiene ningún tipo de error, sin contradicciones. Eso es importante que lo destaquemos, porque aunque la Biblia tiene aparentes contradicciones, quien estudia la Biblia en su contexto y le dedica cuidado, aleluya, al estudio de la palabra de Dios, se dará cuenta que la Biblia no tiene ningún tipo de contradicción. No la tiene. Hermano, eso es un acto de milagro. 1500 años, 40 hombres que no se conocen, todos hablando acerca de un mismo tema. Yo le aseguro, aleluya, aquí el que lleva perseverando con nosotros, ¿verdad? Aleluya, vamos a ponerle desde que nosotros abrimos el templo, gloria al nombre del Señor, el que lleva perseverando con nosotros lleva ya cerca de 4 o 5 años ya casi, amén, desde que nosotros comenzamos. Y yo estoy seguro que a pesar de que usted ha escuchado sermón tras sermón, mensaje tras mensaje, estudio tras estudio, y ha permanecido en esta obra desde el momento en que se abrió, si nosotros fuéramos a describir a Dios,
Si nosotros fuéramos a escribir algo concerniente o tocante al carácter de Dios o a su propósito redentor, etcétera, 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 yo estoy seguro que si nos reunimos todos para hablar acerca de Dios, cada uno va a tener un punto diferente, ¿verdad? Alguna opinión particular o algo que decir diferente a lo que yo pueda decir acerca de Dios. Pero cuando se habla de los escritores bíblicos, y vuelvo y recalco, y hablando de gente que ha estado con nosotros desde el principio, escuchando mensaje tras mensaje, que significa, ¿verdad?, que nosotros tenemos que tener más o menos el mismo pensamiento concerniente a Dios, a su palabra, etcétera. ¿Ok? Pero imagínense ahora, estamos hablando de no 5 años, y no estamos hablando de gente que se conocen hace 5 años. Estamos hablando de un periodo de 1500 años de gente que no se conocían, pero a la hora de hablar de Dios era como si se conocieran de toda la vida. ¿Me está entendiendo? Y aunque cada uno le daba su toque particular y cada uno, ¿verdad?, quizás destacaba algún aspecto acerca de Dios más que otro, pero todos estaban de acuerdo en una misma cosa: que el hombre es pecador, que necesita un Salvador y que ese Salvador se llama Dios. ¿Y cómo es posible que en un periodo de 1500 años 40 autores se pusieran de acuerdo todos para hablar de Dios? Aleluya. Eso nos habla de que la Biblia vino a nosotros por inspiración divina. Fue Dios mismo el que inspiró su palabra. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Así que, hermano, mire, por esa razón, la Biblia actualmente es el libro más vendido que existe hoy sobre el planeta. El libro más vendido que existe hoy sobre el planeta es la Biblia. Ahora, la pregunta que surge es la siguiente: ¿por qué la Biblia, si la gente no quiere saber de nada de Dios, ¿verdad? ¿Por qué la Biblia es el libro más vendido? Porque la Biblia es el libro, ¿verdad?, que mayor curiosidad le produce al ser humano leer o adquirir. La respuesta es sencilla, hermano. Nosotros fuimos conformados a la imagen y semejanza de nuestro Dios. ¿Sí o no? Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. El ser humano se compone de 3 áreas principales: espíritu, alma y cuerpo. Nuestro cuerpo, usted no se crea que usted es lo que usted está viendo ahora mismo, este caparazón. Lo que usted es en esencia es lo que usted lleva por dentro. Es el alma. Y así como el cuerpo tiene necesidades físicas de alimento, de aseo, ¿verdad?, y todas las necesidades básicas que necesita un cuerpo para sostenerse, de la misma manera el alma también tiene un sostenimiento particular y tiene que ser únicamente ministrado a través del ámbito espiritual. Así como el cuerpo necesita ejercicio, sí, yo sé que necesito ejercicio. Aleluya. Así como el cuerpo necesita alimento, amén, así como el cuerpo necesita cuidados para mantenerlo en óptimas condiciones, el hombre tiene un área espiritual que necesita también ser, aleluya, satisfecha, satisfacida, amén, aleluya, si se puede decir de esa manera. Gloria al nombre del Señor. Esa área espiritual tiene que ser satisfecha. Y el ser humano, aunque no lo reconozca, dentro de su alma hay un espacio personal particular que Dios ha colocado ahí, aleluya, que solamente le corresponde a la palabra del Señor llenar ese vacío. Amén, aleluya. La única manera en que el hombre puede satisfacer las necesidades del alma, de su espíritu, como seres espirituales que somos también, es a través de la palabra del Señor. No hay otra manera. Por eso es que la gente trata de satisfacer ese vacío con deleites de la carne, con, ¿verdad?, con cosas que ofrecen el mundo, y nunca jamás llegan a llenar ese vacío, porque están tratando de utilizar cosas materiales, cosas tangibles, cosas, aleluya, pasajeras que te puede ofrecer el mundo, la carne, Satanás,
y tratan de satisfacer esa área, pero nada de eso lo tienen. Amén, aleluya, porque hay algo, así como el cuerpo necesita el alimento, así el alma necesita la palabra de Dios. Así el espíritu del hombre necesita ser ministrado por el Señor. Así que, aleluya, podríamos decir que entonces si el libro más vendido, amén, es la Biblia en el planeta, en el mundo entero, significa que el hombre, muy en lo profundo de su corazón, reconoce que necesita entrar en contacto con un ser superior. El hombre, muy profundo en su corazón, reconoce que hay algo que trasciende este mundo material. Y eso es lo que despierta curiosidad por la gente, ¿verdad? Porque la gente quiere saber qué es lo que hay después de este plano terrenal. ¿Qué es lo que hay en el más allá, como la gente le llama? ¿Qué va a suceder con mi alma cuando yo parta de este plano físico? Pues ¿sabe qué? El único libro que tiene verdades absolutas en cuanto a la eternidad del hombre es la Biblia. Ningún otro libro puede responder estas preguntas, solamente uno, se llama la Biblia. En lo absoluto. El único que puede hablar acerca de las cosas del porvenir es la Biblia. El único que puede hablar acerca de las cosas que hay en el cielo es la Biblia. El único que puede hablar acerca de las cosas que hay en el infierno es la Biblia. Porque su autor es el creador de todas estas cosas. ¿Y quién mejor que el autor de la vida, el autor del universo, el creador de todas las cosas, para describir, hermano, al detalle cómo es que son las cosas de la vida, ¿verdad? Aleluya, eterna, gloria al Señor. Así que el hombre dentro de sí siempre ha tenido la curiosidad y ha tenido el aquel de querer acercarse a una divinidad, tener contacto con algo sobrenatural. Y por eso no es casualidad que el segundo libro más vendido en el mundo, ¿sabe cuál es? ¿Quién sabe cuál es? No, Da Vinci no es. Tampoco es Don Quijote. El segundo libro más vendido en el mundo, ¿quién sabe cuál es? El primero es la Biblia. Harry Potter. Ese es el segundo libro más vendido. Ahora, note, hermano, ¿por qué el segundo libro más vendido es el de Harry Potter? ¿Con qué tiene que ver ese relato de esa historia? Tiene que ver con ocultismo. Tiene que ver con lo desconocido. Tiene que ver con mundos paralelos a este mundo. Tiene que ver con magia. Tiene que ver con hechizos. Tiene que ver con poderes. Hello. Tiene que ver con entrar en contacto con personas que no pertenecen a este mundo. Por eso es el segundo libro más vendido. Porque el ser humano, de nuevo, quiere entrar en contacto con lo sobrenatural, con lo desconocido, con cosas que puedan satisfacer la curiosidad que hay en su corazón, en su alma. Necesita entrar en contacto con una divinidad. El problema que tenemos con Harry Potter es que es inspirado por el mismo diablo. ¿Cuántos adoran al Señor? Aleluya. Sí, hermano, porque todo su tema gira en torno al ocultismo, a los hechizos, a la brujería. Todas aquellas prácticas idolátricas que el Señor condena en su palabra. ¿Ok? Aleluya. Así que no es casualidad que los dos libros más vendidos que existen hoy sobre la faz del planeta, los dos tengan como norte hablar acerca del ámbito espiritual. Porque el ser humano, de nuevo, muy profundo en su corazón, reconoce que hay algo que trasciende esta vida, por lo cual él tiene que entrar en contacto para entender el origen de todas las cosas. Porque si hay algo, aleluya, que el ser humano lucha cada día, el ser humano sin Dios, lucha cada día, es por entender cuál es su propósito en esta tierra, de dónde nosotros venimos, hacia dónde nosotros vamos.
Pero el problema es que el hombre natural busca todas esas respuestas lejos de este sagrado libro. ¿Y por qué la gente tiene tantos problemas con la Biblia? Claro, porque el libro de Harry Potter puede satisfacer, ¿verdad?, ciertas curiosidades que tú tengas en cuanto a cosas espirituales, pero no tiene demandas, no tiene mandamientos, no tiene leyes que gobiernen y que rijan tu vida para que tú tengas una vida agradable a Dios. La gente tiene problemas con la Biblia porque la Biblia expresa claramente la voluntad del Señor, y esa voluntad del Señor está también expresada a través de mandamientos, de leyes, de preceptos, de estatutos, los cuales deben gobernar la vida del ser humano para que nosotros vivamos vidas que agraden al Señor. Por eso a la gente no le gusta la Biblia, a su nombre. Gloria al Señor. Aleluya. Así que, hermanos, ¿verdad?, ya le compartí estos datos. La Biblia es el libro más vendido, el segundo es el libro de Harry Potter. Gloria al Señor. La Biblia se compiló en un periodo de 1500 años. Los escritos bíblicos, hablamos de más de 40 autores. Estos no se conocían casi entre sí. Amén, ¿verdad? Salvo uno que otro que vivieron, eran contemporáneos, vivieron en la misma época. Gloria al Señor. Pero todos, hermanos, hablan en uniformidad acerca del tema de la redención. Gloria al Señor. Así que, ¿qué podríamos nosotros decir tocando la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Si fuéramos a dar una definición, aleluya, ¿de qué es la Biblia? La Biblia no es otra cosa que la palabra de Dios revelada a la humanidad. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios revelada a la humanidad. Gloria al Señor. Si buscamos Éxodo, capítulo 31, verso 18. Éxodo, capítulo 31, verso 18. Dice de la siguiente manera. Dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Verdad? Usted recordará este relato donde Moisés está en la presencia de Dios en el monte Sinaí, y allí el Señor le da por primera vez 2 tablas de piedras, y en estas estaban escritas las palabras del Señor tocante a la ley moral, la ley espiritual, la ley social. Amén. Ahí tenemos lo que conocemos como los 10 mandamientos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y esas tablas lo que contenían era la revelación perfecta de Dios para el ser humano. La Biblia es, de nuevo, la palabra de Dios revelada a la humanidad. La palabra de Dios revelada a la humanidad. Ahí mismo en Éxodo capítulo 32, verso 16. Éxodo capítulo 32, verso 16. Dice: y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Porque la palabra de Dios, amén, es la revelación de Dios a la humanidad. Ahora bien, algunos tienen dificultad con esto. Bueno, está bien, yo entiendo que la palabra de Dios es la revelación de Dios para los humanos. Pero, ¿por qué hay tantas interpretaciones, pastor? ¿Por qué hay tantas interpretaciones? Hermano, si el autor de la Biblia es Dios, significa que su intérprete es el mismo Dios en la persona del Espíritu Santo. Escuche bien. Si el autor de la Biblia es Dios, significa que nadie puede interpretar la palabra de Dios mejor que Dios mismo. ¿Sí o no? El problema está cuando los hombres tratan de redefinir o interpretar bajo sus propios términos la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios tiene una sola interpretación. Y póngale cuidado a eso, hermano. La Biblia no tiene múltiples interpretaciones. La Biblia tiene una sola interpretación.
Por eso es que tenemos múltiples denominaciones. Por eso es que tenemos tantas religiones en el mundo. Porque esto no se trata de lo que el hombre interprete acerca de Dios, sino de lo que Dios mismo ha interpretado acerca de Él mismo en su palabra. Suena como un trabalengua, ¿verdad? Pero no se trata de lo que yo pueda percibir acerca de Dios, sino se trata de lo que Él ha revelado. Y lo que Él ha revelado es lo que nosotros exponemos. Nosotros no podemos venir a la Biblia con un pensamiento prejuiciado o con una opinión particular acerca de la Biblia para tratar de redefinir lo que ya Dios dijo en su palabra. No, nosotros tenemos que explicar tal y cual Dios se ha revelado en su palabra, sin añadirle y sin quitarle. Y de hecho eso es condenable conforme al libro del Apocalipsis capítulo 21. Hay de aquel que le añadiere, hay de aquel que le quite a las palabras de este libro. Y cuando habla de este libro no está hablando solamente de Apocalipsis, está hablando de toda la Escritura. Porque toda la Escritura, como leímos al principio, es inspirada por Dios. ¿Okay? Así que el intérprete por excelencia de la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Él es el intérprete. De ahí el por qué nosotros decimos que nadie que no tenga el Espíritu Santo puede entender la Biblia. Y la gente, hermano, mire, eso le cae como bomba al impío, al pecador, a los que tratan de desprestigiar el Evangelio o desacreditar la Biblia. Hermano, eso le carcome, que tú le digas, tú no puedes interpretar la Biblia porque tú no tienes el Espíritu Santo. Y le voy a decir más, usted nunca le permita a ningún impío ni a ningún pecador que trate de interpretarle a usted la Biblia cuando él no tiene el Espíritu Santo. Usted no se lo permita. Porque estoy viendo una tendencia que se está dando lamentablemente dentro de la iglesia, y es que ahora todo el mundo quiere hacer aleluya, y discutir temas controversiales delante de los pecadores y delante de los impíos. Y hoy tenemos pastores que van a la radio secular a sentarse con gente que no tiene el Espíritu de Dios, a hablar de temas que a ellos no le incumben, porque ellos no son salvos ni han sido redimidos con la sangre del Cordero y no militan en las filas de la iglesia. Y ahora los impíos y los pecadores están pidiéndole cuentas a los pastores y a las iglesias acerca de asuntos internos que solamente le compete a la iglesia. Como por ejemplo, yo he visto pastores en estos días yendo a la radio secular, exponiéndose entrevistas de parte de locutores que son pecadores, que no tienen el Espíritu Santo, y estos tratan de explicar cosas que solamente el hombre espiritual puede interpretar. Por ejemplo, yo he visto pastores que los han llamado a la radio secular para hablar del diezmo. ¿Qué rayete va a entender un impío del diezmo? Si son los cristianos y no lo entienden todavía. ¿Qué rayo va a entender un impío acerca de la santidad externa? El pudor, la modestia, el decoro. ¿Qué rayo va a entender un impío acerca de eso? ¿No entiende? ¿No entiende? Un impío no sabe hacer diferencia entre lo santo y lo profano, porque es impío. Entonces, hay pastores cometiendo el gravísimo error de ir a la radio secular y a los programas, no solamente radio, sino televisión, a discutir temas que son única y exclusivamente relevantes para el ámbito eclesiástico. Aquí dentro es que discutimos esas cosas. Eso no es para divulgarlo delante de los impíos, porque saben que eso pone tropiezo delante de ellos. Y yo he visto pastores que lo que han hecho es el ridículo, porque los impíos los cogen allí y le dan una catimba. Y como muchos de ellos son pastores de estos modernos de la prosperidad, cuando tocan el tema de la economía, de las finanzas, de los diezmos, quedan allí, hermanos, desgraciadamente los dejan de día los mismos impíos. Por eso la Biblia dice que por causa de aquellos que hacen mercadería, el camino de la verdad será blasfemado por los impíos.
Y eso es lo que estamos viendo hoy. Hay temas que a los impíos no le competen porque ellos no tienen el Espíritu Santo. Aleluya. Si usted va a pasajes como Primera de Corintios capítulo 2, Primera de Corintios capítulo 2, verso 14, si no me equivoco. Aleluya. Amén. Sí. Primera de Corintios capítulo 2, verso 14. Mira lo que dice la Biblia. Aleluya. Pero el hombre natural, ese es el impío, ese es el hombre que no tiene a Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las percibe, no las entiende. Dice, porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. No pierda el tiempo tratando de explicarle asuntos que solamente le competen a la iglesia, al impío y al pecador. No pierda el tiempo con eso. Usted preséntele a Cristo, preséntele el Evangelio. Un impío lo que necesita saber es que hay un Salvador y que Él está muerto en delitos y pecados y que solamente Jesucristo lo puede limpiar de sus pecados. Eso es lo que necesita entender el impío. El impío no le interesa el diezmo, el impío no le interesa la santidad eterna ni nada de eso. Predíquele a Cristo. Y tenemos predicadores, lamentablemente, que salen a la calle también a predicar en cultos evangelísticos, a hablar pamplina y hablar cosas que son tocantes a situaciones de adentro de la iglesia. Amén. Así que el hombre natural no entiende. Por eso es que un testigo de Jehová que niega la divinidad del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es Dios, un testigo de Jehová no puede interpretar correctamente la palabra de Dios. No puede. No puede porque no tiene el Espíritu Santo. ¿Cómo lo va a tener si niega que el Espíritu Santo es Dios? Eso es una blasfemia. ¿Eh? Así que el hombre natural no puede interpretar. Cuando un impío venga donde usted a tratar de debatir con cosas tocantes a cosas de la iglesia, no, primero conviértete para que entiendas. Así de sencillo. Hay gente que son insistentes, hermano, y buscan. ¿Por qué? Porque si hay algo que está buscando el impío es justificar su mal proceder para tener excusa para no acercarse a Dios. Eso es lo que quiere hacer el impío. Buscar en qué área, ¿verdad?, la iglesia está mal, para entonces tener una excusa de decir, yo no voy a la iglesia porque los cristianos esto, o los pastores lo otro, o la iglesia tal cosa. A su nombre. Usted que hay un tip de evangelismo dentro de la clase de la Biblia. Gloria al Señor. Ahora, el autor es Dios, el intérprete es el Espíritu Santo, la Biblia es la palabra de Dios revelada a la humanidad. Ahora, el tema principal de la Biblia, ¿cuál es? El tema principal de la Biblia es la redención del hombre por medio de Jesucristo. Ese es el tema central de la Biblia. Sí, es verdad que la Biblia trata con cosas de carácter moral. Sí, eso es cierto. Sí, es verdad que en la Biblia encontramos consejos para tener un buen matrimonio, para la crianza de los hijos, para uno conducirse, ¿verdad?, con honestidad y andar en el camino de justicia. Todos esos temas los tenemos ahí involucrados porque son cosas que son tocantes a la vida de piedad, ¿verdad? Pero el tema principal de la Biblia no es cómo tú ser más bendecido, no es cómo tú ser rico, no es cómo tú tener más dinero. El tema principal de la Biblia no es cómo tú ser exitoso, cómo ser un hombre de negocios y un empresario de renombre, no. El tema principal de la Biblia es la redención por medio de un Salvador y de este Jesucristo. Eso es todo, hermano. Ese es el tema principal que encontramos en las Sagradas Escrituras. Ahora, tal y como leímos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, la Biblia también es útil para enseñar. La Biblia es útil para exhortar. La Biblia es útil para corregir. La Biblia es útil para instruir en justicia al hombre de Dios, a fin de que éste sea enteramente preparado para toda buena obra.
Así que, recapitulando, la Biblia es la palabra de Dios revelada a la humanidad. Eso es la Biblia. Número 2, su autor es Dios mismo, su intérprete es el Espíritu Santo y su tema principal es la redención del hombre a través de un Salvador, y este es Jesucristo. Gloria al Señor. ¿Estamos claros hasta ahí, verdad? Así que lo que pretendemos con esta clase es que usted salga de aquí con una mejor apreciación acerca de ese libro, que a veces, hermanos, es el libro más ignorado que nosotros tenemos en nuestras casas. Es el libro menos leído, paradójicamente, el libro menos leído por los cristianos. Pero es el libro que contiene todo lo que nosotros necesitamos para salvarnos. Si usted va, ¿verdad?, ahí mismo a 2 de Timoteo, capítulo número 3, yo leí estos textos ayer, pero quiero leerlo en la Reina. Amén. Donde dice el verso 14, escuche bien. Esto es el apóstol Pablo hablándole a Timoteo. Le dice: pero tú persistes en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, o sea, la Biblia, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Todo lo que nosotros necesitamos para salvarnos está aquí. Todo lo que usted necesita saber para salvarse. Usted no necesita una revelación extrabíblica o que alguien le diga: así te dice el Señor. Todo lo que usted necesita para salvarse está aquí, en la Biblia. Claro, hay material bíblico que nosotros utilizamos para comprender mejor ciertos temas, ¿verdad? Libros de referencia, diccionarios, ¿verdad? Esos son fuentes externas que no es pecado que usted las utilice. Amén. Yo creo que mientras más amolado está el machete, mejor corta. ¿Sí o no? Amén. Sí, porque es la realidad. Mientras más afilada está la espada, mejor corta. Así que todo lo que necesitamos para salvarnos está aquí. No necesitamos nada más. Eso, ¿verdad?, lo vamos a discutir más adelante, o posiblemente yo esté predicando por ahí acerca de la suficiencia de las Escrituras, porque parece que para los cristianos de hoy la Biblia no es suficiente. Parece que para los cristianos hoy la Biblia no es suficiente para atender sus problemas personales, sus problemas de matrimonio, que tienen que recurrir a la psicología, tienen que recurrir a un montón de fuentes externas fuera de la Biblia para tratar de resolver sus problemas. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo claramente: todo lo que tú necesitas está en la Biblia. Todo. Todo está ahí. Gloria al Señor. Ahora bien, dijimos anteriormente que la Biblia fue escrita por 40 personas. Estas personas, ¿verdad?, para ampliar un poquito más el asunto de los autores, estos fueron hombres escogidos por Dios, eran hombres santos. Ahí el Señor no llamó a cualquiera, Juan de los pastores. El Señor llamó a gente consagrada, gente santa. Y ellos, ¿verdad?, pues no todos venían del mismo trasfondo cultural, ¿verdad?, en el sentido de que fueron llamados en diferentes épocas, gloria al Señor, pero todos fueron llamados por Dios. Algunos de ellos eran reyes, otros eran profetas, otros eran sacerdotes. Aleluya. En el caso de Amós tenemos un hombre que era un boyero, un hombre que bregaba con bueyes. Y a ese Dios lo llamó de detrás de los bueyes para que fuera a profetizar al reino de Judá. Así que tenemos gente, hermano, ¿verdad?, de diferentes tipos de trasfondo que Dios escogió, que Dios llamó para que comunicaran el mensaje de Él al pueblo en aquel tiempo, y ahora nosotros, ¿verdad?, que tenemos y gozamos de la palabra de Dios. Gloria al Señor, ¿verdad? Como dije, unos fueron reyes, otros fueron príncipes, otros eran poetas, otros profetas, otros eran pastores, otros eran sacerdotes, otros eran doctores, como el caso de Lucas, que era médico. Amén.
Y otros simplemente fueron pescadores, como fue el caso de Pedro. Gloria al nombre del Señor, ¿verdad? Que era un simple pescador. Aleluya, pero esta gente el Señor los llamó. Gloria al nombre del Señor. Y en ese periodo de 1500 años, la Biblia fue escrita, escuche bien, en 3 idiomas diferentes. La Biblia, tal y como nosotros la tenemos, hermanos, no fue escrita en español. ¿Ok? Gloria al Señor, no fue redactada en español. Lo que usted y yo tenemos en nuestra mano es una traducción de lo que Dios inspiró originalmente en 3 idiomas. Esos 3 idiomas, el primero es en el hebreo. La Biblia se escribió en hebreo. ¿Por qué? Porque Dios se les reveló hebreo. Ni modo que la escribieran en chino si eran hebreos. Claro. Eran hebreos, pues ellos lo escribieron en su idioma, en idioma hebreo. Amén. El idioma hebreo, usted lo va a encontrar a lo largo y a lo ancho de todo el Antiguo Testamento. Así que si yo le pregunto a usted en qué idioma se escribió, ¿verdad?, mayormente el Antiguo Testamento, usted inmediatamente tiene que responder en hebreo. En hebreo, ¿ok? Gloria a Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento también encontramos el arameo. ¿Ok? Gloria al nombre del Señor, que viene de los países árabes. Recuerde que los judíos luego se mezclaron. Cuando entraron en Canaán, hicieron alianza con diferentes pueblos, etcétera, etcétera. Aleluya. Y ahí se hablaba otro tipo de lenguaje, se mezcló, y por eso partes del Antiguo Testamento están escritas en arameo. ¿Ok? Pero es la minoría. La mayoría del Antiguo Testamento se escribió en hebreo. Amén. Porciones del Antiguo están escritos en arameo, y el Nuevo Testamento se escribió en griego, porque esa era la lengua oficial del Imperio Romano. Los romanos hablaban griego. ¿Qué imperio era el que estaba sobre Jerusalén, sobre los judíos cuando Cristo se manifestó? ¿Cuál era el imperio que había ahí? Los romanos. ¿Y qué lengua era la que hablaban los romanos? Griego. Griego. ¿Amén? Gloria al nombre del Señor. Aunque el idioma de Jesús era el arameo, ese era el idioma de Jesús, ¿okay?, y de los judíos, el Nuevo Testamento se redactó en griego. ¿Okay? Se escribió en griego. Gloria al Señor. Ahora, en el Nuevo Testamento también encontramos fragmentos del arameo. Por ejemplo, cuando Jesús dice Talita cum, eso no es griego, eso es arameo. Amén. Cuando él utiliza esa frase, que significa niña, a ti te digo levántate, ese decreto que el Señor está dando, ¿verdad?, esa orden que el Señor está dando, es en arameo. Él no habló griego ahí. Gloria a Dios. Él habló en arameo y el escritor lo redactó de esa manera. Y eso es lo que nos ofrece la idea de que Jesús, el idioma que hablaba, era el arameo. Que era un tipo, pastor, ¿qué es el arameo? Bueno, era un tipo de hebreo, pero más, es que no quiero usar esa expresión, más caro, ¿verdad?, pero era más pueblerino. Era un idioma como más de pueblo. Era el idioma que Jesús hablaba, ese arameo. Gloria al nombre del Señor. Pastor, ¿y por qué es importante? Porque usted me está hablando de hebreo, griego y arameo. ¿Qué me importa eso a mí? Sí, importa y mucho. Importa y mucho, hermano. ¿Por qué? Porque naturalmente aquí hay pasajes que no son fáciles de interpretar. Hay pasajes aquí que no son fáciles de interpretar. Y la única manera que nosotros podemos acercarnos bastante al significado original es yendo a la lengua original. ¿Qué palabra usó el escritor en ese momento? ¿Ok? Como por ejemplo, yo siempre, ¿verdad?, pongo este ejemplo. Hay gente que niega el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Hay gente que no cree que Cristo viene pronto. Cristianos y no cristianos. Que dicen, Cristo no viene sino hasta su segunda venida. Él no viene con un arrebatamiento antes de la tribulación. Y ellos dicen que la doctrina del arrebatamiento es una doctrina moderna que se inventaron hace poco
y que los apóstoles nunca hablaron acerca de esa doctrina. Pues esa gente desconoce los escritos originales. Porque cuando usted va a escritos como del apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, él dice que los que hayamos quedado vivos seremos arrebatados. Esa palabra en el original es la palabra arpazo. Y esa palabra arpazo significa quitar súbitamente, llevarse a alguien de momento, arrancar algo de la nada. Entonces, aquellos que dicen que el arrebatamiento no se predicaba o se enseñaba en la era apostólica, pues están totalmente errados, porque el apóstol Pablo está utilizando ahí una expresión que habla de quitar a alguien de momento, súbitamente, antes de que los juicios de Dios caigan sobre la tierra. ¿Okay? Ahora, si usted desconoce eso, puede ser que un falso maestro lo confunda, lo enrede, ¿verdad? Y usted diga, es verdad, el arrebatamiento no existe. No, pero cuando nosotros vamos a los escritos originales, usted va a encontrar ahí la definición original de qué fue lo que el escritor quiso decir. ¿Ok? Gloria al nombre del Señor. Así que, los que son nuevecitos, no se preocupen, ¿verdad? En el sentido de que no, es que yo no sé, ¿verdad? No sé cómo ir a la Biblia, no sé cómo estudiarlo, etc. No, yo estoy compartiendo con ustedes ciertos datos que quizás ahora usted no entienda mucho, pero más adelante le va a funcionar, le va a servir. Tampoco es que usted tiene que ser un exégeta y conocer el hebreo, el griego, el arameo y hablar en esos idiomas. Aleluya. Más bien lo que estamos diciendo, y si Dios le da el don, y pues gloria a Dios, aprenda. Gloria al Señor. Pero yo por lo menos en mi carácter personal me funciona mucho cuando me siento a estudiar, busco un diccionario bíblico que tenga las palabras en el original y comparo. ¿Por qué? Porque aunque la Biblia de Dios no tiene errores, y escuche bien, no se vaya a escandalizar por lo que yo voy a decir ahora, aunque la Biblia, la palabra inspirada por Dios, no tiene errores, las traducciones sí pueden tener errores. Ojo con eso. La palabra de Dios, Dios la dio sin error. Sin error alguno. Los escritos originales, cuando se escribió en hebreo, en griego, en arameo, no tenían error alguno. El problema fue cuando empezaron a traducir del hebreo, del griego y del arameo a otros idiomas. Ahí se perdió en ciertos pasajes, se perdió a veces la esencia de lo que el escritor quiso decir. O se puso una palabrita que no es necesariamente la que el escritor utilizó en el original. Y por eso dije al principio que hay aparentes contradicciones, pero no son contradicciones. Es que puede ser un error de traducción. Por eso, entre más traducciones usted tenga a la hora de estudiar la Biblia, es mejor. Porque usted puede comparar un texto con el otro, y quizás lo que tú no estás viendo en la Reina, lo puedas ver en la Nueva Traducción Viviente, lo puedas ver un poquito más claro. Amén. De nuevo, todo esto son herramientas que nosotros tenemos para poder comprender. Que de hecho, el lenguaje de la Reina Valera es un lenguaje antiguo. 1963. 1960, hermano. Es un lenguaje antiguo. Hay versiones de la Reina Valera que están escritas en una versión del 1909. Es un lenguaje más antiguo todavía. Entonces, esas traducciones a veces se le ha perdido el sentido, pero no es que la Biblia perdió su eficacia, es la traducción. ¿Entendió ahí? Que nadie se turbe con eso, ¿verdad? Pero es muy importante que usted lo sepa. Gloria al Señor. Como por ejemplo, hay un pasaje en Apocalipsis que dice que aquel que quitare de las palabras que están en este libro, el Señor quitará su nombre del libro de la vida del Cordero. Eso dice la Reina. Los escritos originales dicen que Dios quitará su parte del árbol de la vida.
No es lo mismo un árbol que un libro. ¿Sí o no? La diferencia es bastante. Entonces, no se torture ahora con eso. Espérate, y entonces tranquilo, cójalo con calma, que eso lo vamos a aprender a su tiempo. Lo que quiero decirle es que la traducción que se utilizó ahí no concuerda con el escrito original. Y ahí es donde uno tiene que tener cuidado. ¿Okay? Y si uno tiene duda, va al original y uno dice, no, esto es lo que el escritor quiso decir. Porque es que una palabrita, escuche, una sola palabra puede cambiar el significado completo de un solo texto. Y una sola palabra. Y por eso es que hay que tener, ¿verdad?, cuidado, gloria al Señor. Así que usted no se atribule. La gente que se atribula, cuando uno en los mensajes habla de hebreo, de griego, ahora me salvé yo, ahora me van a enseñar a mí todo lo que va a la iglesia. No es eso, hermano. Es que lo que queremos es que usted vaya entendiendo el significado original de cada palabra, para que usted le dé la correcta interpretación conforme el Espíritu Santo la dio en la Escritura. Amén, hermanito. Salud. Gloria a Jesús. Aleluya. Así que se escribió en esos tres idiomas. Se ha traducido prácticamente a casi todos los idiomas. Hoy se sigue, ¿verdad?, traduciendo la Biblia a múltiples idiomas, y prácticamente por eso es que la Biblia es uno de los libros más vendidos y que mayor alcance ha tenido en el mundo, porque ha sido uno de los libros de mayor aleluya, printing, o sea, el más que se ha editado, impreso, el libro que de mayor impresión en el mundo y de mayor traducción en el mundo actualmente es la Biblia. Gloria a Dios. Ahora, ¿cómo se divide la Biblia? Para ir culminando ya. ¿Cómo se divide la Biblia? La Biblia está dividida en dos partes. Esto es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Amén. La palabra testamento, ¿verdad?, su significado originalmente es pacto, un acuerdo, ¿verdad? Aleluya, o una alianza. Por eso nosotros es lo mismo decir Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, o decir Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Amén, es lo mismo. ¿Por qué Antiguo Pacto? Porque Dios había hecho un pacto con su pueblo Israel en la antigüedad. Pero cuando Jesucristo viene, establece un nuevo pacto mediante su sangre, no solamente con Israel, sino para todos aquellos que creen en su nombre. Así que hay un pacto en el Antiguo Testamento, hay un pacto en el Nuevo Testamento. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y hay gente, ¿verdad?, que prefieren utilizar la palabra pacto antes que el testamento, porque el testamento implica muerte. Pero nosotros sabemos que, aleluya, nosotros tenemos parte en esta herencia, no porque nuestro Salvador murió para no volver a la vida. Él está vivo todavía. Amén, aleluya. Así que sí, Él murió, pero resucitó, Él está vivo. Gloria al Señor. El Antiguo Testamento particularmente narra la preparación de la salvación. Usted va a encontrar que en el Antiguo Testamento se hablan temas que estaban preparando a la humanidad para recibir la revelación final de Dios, que es Jesucristo. Voy a explicar eso con detenimiento. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos la doctrina del pecado, encontramos la doctrina de la salvación, la doctrina de la santificación. O sea, encontramos todo lo tocante a nuestra salvación. Por ejemplo, usted ve el relato del huerto de Edén. Ahí se está explicando, número uno, la doctrina del hombre. Esa es la antropología, la doctrina del hombre. Ahí se nos explica el origen del ser humano. Pero también se trata la amartiología, que es la doctrina del pecado.
No se enrede con las palabras, que quiero que se familiarice con ellas. La doctrina del pecado. Cuando el hombre en Génesis capítulo 3 pecó contra Dios, ¿sí o no? Ahí se nos habla de dónde viene el hombre, pero cuál fue la caída del hombre. Ahí está esa otra doctrina. Pero en ese mismo capítulo 3, verso 15, se nos habla de la doctrina de la salvación. La doctrina del Hijo. ¿Por qué? Porque el Señor dice: y yo levantaré de la simiente de la mujer a un Salvador, que va a aplastarle la cabeza a la serpiente. Por primera vez en la Biblia encontramos la mención de un Salvador, de un Redentor que vendría para redimir al hombre de su pecado. Así que la Biblia es una revelación progresiva. Desde el principio usted está viendo cómo se va desarrollando la historia de la humanidad. Amén. Y cómo el Señor está hablando acerca de ese proceso de salvación. Y todo apuntaba hacia una sola persona: Jesucristo. Ahora, cuando Cristo viene en el Nuevo Testamento, Él es el cumplimiento de todo lo que se habló en el Antiguo. En Él se cumple todo lo que se habló en el Antiguo Pacto. Por ejemplo, nosotros estamos estudiando en el instituto ahora mismo el libro de Éxodo. Y llegamos a la parte donde la última de las plagas es la muerte de los primogénitos. Como Faraón no quería dejar ir al pueblo de Israel, el Señor dijo: yo voy a matar a todos los primogénitos de todas las familias que hay en Egipto. Amén, aleluya. El primer hijo de cada familia va a morir. Era juicio que Dios estaba trayendo sobre Egipto. Pero el Señor dio una instrucción especial a los israelitas. Le dijo: ustedes van a buscar un cordero en el cual no haya ningún tipo de defecto. Ese cordero ustedes lo van a preparar. Ese cordero ustedes lo van a matar. Y la sangre de ese cordero ustedes la van a untar en los dinteles de su cuerpo. Y cuando el ángel pase para matar a cada primogénito, en la casa donde esté la marca de la sangre, ahí el ángel no va a entrar a matar a nadie. ¿Okay? Juan el Bautista dice, en Juan capítulo número 3, cuando él vio a Cristo caminando entre las multitudes, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué significa eso? Que ese corderito que ellos estaban utilizando y esa sangre que ellos estaban utilizando era solamente una sombra o una figura de lo que más adelante Cristo iba a hacer por la humanidad en la cruz del Calvario. ¿Ok? Gloria al Señor. Por eso es que a Cristo se le dice que Él es el Cordero de Dios. Él es el Cordero inmolado. Un Cordero perfecto que con su sangre quitó el pecado de una vez y para siempre del mundo. Gloria a Dios. Así que el Antiguo Testamento es la preparación para el recibimiento de Cristo en el Nuevo Testamento. Aleluya. Y la Biblia ha tenido tal impacto, y la muerte de Cristo ha tenido tal impacto en la historia de la humanidad, que la historia de la humanidad se ha dividido en antes y después de Cristo. Aleluya. Así que ¿cómo le quedó el ojo a los ateos? Si Cristo es un personaje ficticio, yo jamás en la vida he visto un personaje ficticio que tenga tal impacto en el mundo como el que ha tenido Cristo. Él dividió la historia en antes de su muerte y después de su muerte. Gloria al nombre del Señor. Y la Biblia da testimonio de eso. Aleluya. Así que tenemos Antiguo Testamento, tenemos Nuevo Testamento. Gloria al Señor. Y por último, la Biblia tiene un total de 66 libros. Son 66. Pastor, ¿y por qué la católica tiene más? Porque los católicos incluyeron ahí unos libros que conocemos como los libros apócrifos. Esos libros, ¿verdad? Para nosotros los evangélicos no son libros inspirados por Dios. Porque entre los temas que tocan ahí, amén,
por ejemplo, el libro de Macabeos habla acerca de un ritual de brujería. Entonces, en ese sentido, nosotros no aceptamos la brujería para nada. Pero los católicos que creen en venerar imágenes, estatuas y todo este tipo de cosas, aceptan esos escritos. Los aceptan. Claro que lo van a aceptar si son idólatras. Pero nosotros que no creemos en la idolatría, nosotros no aceptamos esos libros apócrifos dentro de la Biblia. Para nosotros solamente hay 66 libros inspirados por Dios. Fuera de ahí nada más. Ahora, el libro de Enoc, los Macabeos, los de Tobías, etc., sirven como referencia histórica. ¿Okay? Usted lo puede leer para tener una referencia histórica, pero para predicar de ahí, usted se para aquí a predicar de Macabeo, hermano, yo le sumo con la Biblia, su nombre. Aleluya. Amén. Usted lo puede citar quizás para, ¿verdad?, para darle fuerza a un dato histórico o de un personaje particular o lo que sea. Eso no es pecado. Pero nosotros no creemos que esos libros son inspirados por Dios. No lo creemos. Y por eso no lo incluimos. Así que, pero aparte de eso, la Biblia católica es la misma Biblia que nosotros tenemos. A excepción de que ellos tienen unos libros adicionales. Gloria a Dios. La diferencia estriba en la interpretación. De nuevo, la interpretación que ellos le dan versus la interpretación correcta de la palabra de Dios. La Biblia tiene 66 libros. 39 de estos libros están en el Antiguo Testamento. 39 de estos libros están en el Antiguo Testamento. ¿Verdad? No voy a entrar en el Pentateuco, los históricos, los poéticos, o sea, eso lo discutimos otro día. Gloria a Dios. Así que hay 39 libros en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento hay 27. 27 libros en el Nuevo Testamento. Ahí tenemos los 4 evangelios. Tenemos un libro histórico, tenemos 13 cartas de Pablo, tenemos 8 cartas generales y un libro profético que es el libro de Apocalipsis. Amén. Ahora, este discipulado, ¿verdad?, va a tener una particularidad, y es que usted se va a llevar una asignación hoy de aquí. Y la asignación es que por lo menos el Nuevo Testamento, yo sé que el Antiguo Testamento es un poco más complicado, pero por lo menos en el Nuevo Testamento usted vaya memorizándose el orden de cada libro del Nuevo Testamento. Vaya memorizándose, ¿verdad? Porque es que si no lo practicamos y si no lo intentamos, pues no vamos a poder. Empezando por los 4 evangelios. Es lo más fácil que hay, hermano. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sencillo. Sencillo. Amén. Usted poquito a poco se los va a ir memorizando. Claro, no estamos en el instituto para dar un examen ni nada de eso. Así que se salvó. Pero por lo menos sería bueno que usted se los vaya memorizando, hermano. ¿Verdad? Porque a estas alturas del juego, pues no es bueno que cuando estemos mencionando libros del Antiguo Testamento, usted esté en el Nuevo buscando. ¿Verdad? O cuando estemos en el Nuevo, usted esté buscando en el Viejo. Sino que usted sabe, ¿verdad?, que todos los que terminan en gloria al nombre del Señor, ¿verdad?, que son del apóstol Pablo, Colosenses, Tesalonicenses, Efesios, Gálatas, los Romanos, el libro de los Hechos, es el que le sigue al Evangelio de Juan. ¿Verdad? Tenemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, tenemos el libro de los Hechos, tenemos el libro de los Romanos, y así sucesivamente. Usted se los va aprendiendo. Luego está fácil, ¿verdad?, al final casi de la Biblia tenemos primera, segunda, tercera de Juan. Tenemos el libro de Judas. ¿Cuántos capítulos tiene Judas? Un solo capítulo, así que eso está facilito. Luego tenemos el Apocalipsis. Amén. Ese es el último de los libros que tenemos. Gloria al Señor. Así que sería bueno que usted se vaya relacionando, familiarizando con los nombres de por lo menos del Nuevo Testamento. Amén. Y una vez usted domine eso bastante, pues entonces vamos al Antiguo Testamento. Gloria al Señor. Así que, déjame mirar por aquí si no se me queda otro dato.
Aquí tenemos unos datos muy interesantes. La Biblia tiene 1189 capítulos. Tiene 929 capítulos en el Antiguo Testamento, 260 capítulos en el Nuevo Testamento. La Biblia tiene 31.102 versículos. 31.000, casi nada. Gloria a Dios. El libro más largo de la Biblia es el libro de los Salmos. Y ya sabemos por qué. Porque el Salmo 1119 tiene, hermano, es el salmo más largo que hay en toda la Biblia. Así que, gloria al nombre del Señor. Estos son algunos datos, ¿verdad?, que quería compartir con ustedes. Amén. No se preocupe que la clase se va a ir poniendo cada vez más interesante porque vamos a hablar un poquito más a fondo de la inspiración de las Escrituras, ¿verdad? ¿Qué significa eso? ¿Cómo Dios inspiró? ¿Cómo Dios compartió su revelación con los escritores bíblicos? Amén. Y vamos a hablar de ciertos detallitos más. Posiblemente voy a tratar de cubrirlo ya el miércoles que viene. Gloria al Señor, para continuar con lo que nos resta. Amén, aleluya, acerca de este discipulado. Amén, aleluya. Así que vamos a, póngase de pie. Amén. Voy a contestar ahora las preguntas. Amén. Lo damos ahora. Vamos a ir culminando la transmisión, ¿verdad?, para poder contestar preguntas. Si alguno ahí en vivo tiene preguntas, escríbala también, hermano. Nosotros le vamos a estar contestando a través de mensaje privado. Gloria al Señor, cualquier interrogante. Así que Dios los bendiga a todos. La próxima semana estaremos con el próximo estudio. El domingo, Dios mediante, nos veremos aquí. Dios les bendiga a todos. Gloria a Dios.